teorías, la una, que cuando se practica el gran arcano con pasión, se obtiene una mejor transmutación. Y de otra parte, hay quienes sostienen que el gran arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones. ¿Cuál es la verdad? En todo esto hay grados y grados. Incuestionablemente, no podemos exigirle al animal que no sea pasional, puesto que es animal. Lo que sí sucede es que los estados animalescos, los impulsos inferiores, deben ser eliminados. Mas esto se va realizando en una forma progresiva, didáctica. Sería absolutamente imposible conseguir que un par de bestias fueran santas de la noche a la mañana. Hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo espiritual. Y así está dicho también hasta por el apóstol Pablo de Tarso. Se empieza, pues, a trabajar en una escala muy inferior de animalidad, pero conforme se va avanzando en la rocallosa senda, pues, los estados animálicos inferiores se van eliminando y la criatura se va depurando, hasta que al fin se sublimiza completamente. Me viene a la memoria, en este caso, algo muy interesante. A pesar de la mística avanzada con la que yo realizaba mis trabajos, dijéramos, en la novena esfera, hace algún tiempo, recuerdo que hallándome por allá, en Acapulco, me sucedió algo insólito. Fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de la Edad Media. Aquel intentó hacerme, pues, los famosos estigmas en las manos, con un clavo intentó perforarme, pues, las manos. Logró avanzar con su clavo hasta cierto punto, y nada más. Y de las palmas de mis manos brotaban, entonces, rayos y truenos. Mas no consiguió él lo que se proponía, entonces me condujo, pues, a la iglesia gnóstica y me presentó ante un gran maestro. Mi real ser interior me acompañó. En aquella época todavía yo no tenía perforadas las manos astrales, y dijo: aquí traigo a este maestro para el asunto de los estigmas. Dirigióse entonces, el ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal, un andrógino divino, directamente a mi real ser interior, es decir, a Samael mismo, a mi mónada particular, y hablando sobre mí le dijo: es muy fuerte y responde muy bien, pero debe cumplir mejor con el sacramento de la Iglesia de Roma. Yo dije: ah, ya entiendo perfectamente, cumpliré mejor. Posteriormente tuve que regresar a mi cuerpo físico, entendí lo que se me había dicho. Obviamente, tenía yo que sublimar, más todavía, la energía creadora. Entonces ya, a pesar de que realizaba el coitus reservatus como un ritual, necesité sintetizarlo más, volverlo más estático, más divinal. Y así, durante la práctica, recuerdo que ni siquiera me acordaba, dijéramos, de los órganos creadores ni del cuerpo físico, sino que en sublime estasis místico realizaba el trabajo en la novena esfera. Aquello dio por resultado que se refinó ese tipo de energía del sexo, y fue tal tipo de energía el que vino a formarme los estigmas en las manos y en los pies. Así triunfé. Más tarde ya, mucho más tarde en el tiempo, pasé más allá del trabajo en la novena esfera. Hoy en día ya estoy prohibido de trabajar, dijéramos, con el Sahaja Maitana. Sin embargo, esta prohibición no vino sino cuando ya conseguí la androgilia, de Amonio Sacas. Esa androgilia se consigue cuando se desposa uno con su valquiria, es decir, con su alma espiritual. En el hombre ella es femenina, en la mujer es masculina. Como quiera que logré tal desposorio místico ya, pues, el trabajo de tipo mágico sexual, dijéramos, en la novena esfera, ya sería, pues, hasta cierto punto, un poco absurdo, ¿no? Por el motivo de que ya tengo a las dos almas adentro, estoy íntegro, desde ese punto de vista. Así pues, vean ustedes cómo poco a poco va uno refinando la energía y refinando el aspecto sexual. Se empieza en una forma grosera, burda, pero con el tiempo, conforme uno disuelve los elementos inhumanos,
es obvio que tiene que irse espiritualizando, hasta que por último llega a una castidad absoluta. Así son las cosas, miradas tal como deben de ser. Porque no es posible exigirle a un par de principiantes, que tengan la santidad de un Francisco de Asís. Coloquémonos en el terreno de los hechos concretos y prácticos. De maestro, quería hacerle otra pregunta. Es muy frecuente entre los hermanos gnósticos, que cuando se están iniciando en la senda, sufren grandes decepciones por cuanto trabajan, por ejemplo, en la novena esfera, e inclusive están luchando por destruir sus agregados, sus egos, y no ven resultados positivos, resultados inmediatos. Esos resultados no se ven inmediatamente porque son muy demorados o porque los iniciados no tienen conciencia exacta para irlos notando paulatinamente que se van produciendo. Bien, lo que has afirmado es lo real. Pues, ciertamente quieren resultados inmediatos y resulta que las cosas no son como la mente las quiere, sino como son. Aquí no se pueden ver los resultados inmediatamente, hay que trabajar. Pero los resultados que hayan, tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la conciencia. Solo despertando la conciencia vas conociendo los resultados. Este es un trabajo de por vida, esto no se logra de la noche a la mañana. Hay tiempos de terrible soledad y sobre esa soledad han hablado los mejores iniciados. La noche espiritual de un Beethoven, la noche espiritual de un Mozart, la noche espiritual de un Jesús de Nazaret, la noche espiritual de un Hermes Trismegisto, épocas en que uno se ve en la más tremenda soledad, separado de toda espiritualidad, arriba no lo reciben, porque no lo merece, abajo tampoco lo quieren ya, porque éste se ha convertido en enemigo del yo psicológico. Total, anda como un infeliz sobre el barro de la tierra. La mayor parte fracasan, en esa época de la noche espiritual. Los pocos que logran resistir, verdaderamente triunfan. Mas son pocos, repito, los que logran resistir esa prueba tan dura. De maestro, para saber, exactamente, si nosotros llegamos a ese momento de la noche espiritual, cuáles son sus características y manifestaciones, para no irlas a confundir. Son muy prácticas y concretas: falta de iluminación interna, aburrimiento, fracaso sexual, hastío, la desesperación, materialidad en alto grado. Ni un rayo de luz, ni una gota de esperanza, mundo sensorial nada más, aburridor y hasta la saciedad. Esas son, pues, los síntomas de la noche espiritual. Y fatalmente todos los la noche espiritual, esos son sus síntomas, repito. De muchos estudiantes no quieren buscar su revolución espiritual en grupo, no les interesa asistir a los lumiciales ni a cadenas, buscan, más bien, su revolución en forma particular. Que es más conveniente y productivo. La autorrealización es algo demasiado individual, muy de cada uno. Mas debemos tener en cuenta los tres factores necesarios para la revolución de la conciencia. Nacer, esto solamente es posible trabajando en la forja de los cíclopes. Morir, es cuestión de disolución del yo psicológico. Pero sacrificarnos por la humanidad es amor. En alguna forma tenemos nosotros que luchar por nuestros semejantes. En los santuarios, por ejemplo, en los lumiciales gnósticos existe la oportunidad para el sacrificio. Con el hecho mismo de tomar parte de una cadena de curación, para ayudar o para sanar a otros a distancia, estamos nosotros prestando un servicio impersonal. Con el hecho mismo de asistir al santuario, ayudamos con nuestras fuerzas, dijéramos, a los demás, porque en cada santuario se forma un centro magnético especial. Es claro que tal centro es vital para la conciencia, porque en tal centro se puede practicar la meditación, en tal centro se puede estimular a la esencia. Por eso, esos centros son tan cardinales y definitivos para la nueva era del Aquarius. Conviene asistir siempre a los lumiciales, no tanto por nosotros,
sino por los demás. Eso es todo. De número, tanto a las criaturas encarnadas en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer. La noche espiritual es para todos, para hombre y para mujeres. Puede durar meses, como puede durar muchos años, el tiempo varía. La mayor parte huyen, se entregan a la bebida, a las drogas, se escapan. Raros son, repito, los que tienen la suficiente fortaleza y tenacidad como para llegar hasta el fin. Esos que perseveren, serán salvados, esos que perseveren, llegarán a la iluminación, esos que perseveren, avanzarán por la senda de la iniciación. Eso es todo. De maestro, ¿qué fórmulas les podría dar usted a las criaturas que pasan por ese trance, para que salgan de él lo más pronto posible? En medio de la soledad y del silencio, en medio del dolor y de la viudez, ante el aburrimiento y la vacuidad, no queda más que una sola vía, la de la meditación. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Hay que agotar el proceso del pensar, durante la meditación. Agotado tal proceso, adviene entonces lo nuevo. Si logramos hacernos, en la mente, la irrupción del vacío iluminador, recibiremos iluminación y esto nos reconfortará enormemente. En tiempos de la rigurosa tentación, dice por ahí Fray Miguel de Molina en su Guía Espiritual, hay que sumergirse dentro de sí mismo, en profunda meditación. Quien quiera salir triunfante, pues, de la noche espiritual, que se entregue a la meditación de fondo. Eso es todo. De maestro, usted estaba ahora diciéndonos que la meditación es, prácticamente, dejar la mente en blanco. Pero hay otro sentido de meditación, que por el contrario es muy dinámico, que es concentrarse y pensar sobre un tema, lo cual indica una dinámica mental. O sea, hay dos tipos de meditación. Existen muchos tipos de meditación, pero si es que nosotros queremos aprender lo real, si es que nosotros queremos experimentar la verdad, si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que transforma radicalmente, necesitamos de la quietud y del silencio de la mente. No se trata de poner la mente en blanco, porque eso verdaderamente es absurdo, lo que se requiere es llegar a la quietud y al silencio de la mente, y eso es diferente. Pero poner mente en blanco, resulta en el fondo, y perdóneseme la palabra, hasta estúpido. Se necesita algo más que esa estupidez, se necesita quietud y silencio de la mente. Cuando el proceso de pensar ha quedado agotado, la mente queda quieta y en silencio, y entonces adviene lo nuevo. No se trata de combatir a los pensamientos que lleguen, para que la mente quede quieta, no. Lo que se trata es de contemplar a esos pensamientos, de comprenderlos, contemplar esos deseos y entenderlos, contemplar y entender a todos los recuerdos que lleguen a la mente. Conforme va uno comprendiendo todo eso que llega al entendimiento, entonces lo puede ir trascendiendo, en una palabra, supongamos que viene, a la mente el recuerdo de una escena de ira en la casa. ¿Qué haremos? Tratar de comprenderla. Y después de comprenderla, ¿qué? Olvidarla. Luego surge otro recuerdo, la conversación con el compadre o con la comadre, o con el vecino. ¿Qué hacer? Rechazar. Absurdo. Entonces, ¿qué? Meditar y comprender. Comprendido, olvídelo. Que surge el recuerdo de una partida de fútbol, ¿qué hacer? Rechazarla. No. ¿Qué hacer? Repito, comprender la futilidad de aquello, la vanidad de aquello. Una vez comprendido a fondo, olvídelo. Y así, todo ese desfile de pensamientos, de deseos, de sentimientos, de recuerdos, etc., tienen un principio y tienen un fin. Cuando esa cinta de recuerdos, deseos, pensamientos, emociones, etc., ha terminado, la mente queda quieta y en silencio, entonces adviene lo nuevo. Y si no adviene, diríamos,
Si a pesar de creer que ya estamos en quietud y en silencio, nada sucede,